se nos pide que consideremos la función f de x, y determinar el antiderivado general. El antiderivado general es la familia de funciones que tienen una derivada igual a f de x. Para encontrar el antiderivado, tenemos que determinar el integral indefinida de f de x. Si echamos un vistazo a nuestras notas a continuación, la integral de f de x es igual a f grande de x más c, donde la f grande de x es antiderivado de f de x, la función integrand, lo que significa que la derivada de gran f de x es igual pequeña f de x. Así que para encontrar el antiderivado, tenemos que integrar 9x al 11, más 4x a la sexta, menos 9x al cuadrado, menos 3. Donde la variable de integración es x, indicada por x diferencial. Y ahora para integrar, utilizaremos la integración fórmulas, que se muestran a continuación. La integral de x a la potencia de n es igual a x a la potencia de n más 1, dividido por la cantidad n más 1, más c. Y la integral de una constante es igual a los tiempos constantes de la variable de integración más c. Integraremos cada término uno a la vez. Y luego agregaremos el plus c para representar cualquier constante al final. Por lo tanto, la integral de 9x al 11, es igual a 9 veces el integral de x al 11. Notaremos cómo n es igual a 11, que nos da x a la poder de 11, más 1, que es 12, dividido por 12. Y luego tenemos más el integral de 4x a la sexta, que es igual a 4 veces la integral de x al sexto, donde n es 6, lo que nos da x a la séptimo, dividido por 7. Y entonces tenemos menos integral de 9x cuadrado, que es 9 veces el integral de x a la segunda, que es igual a x a el tercero, dividido por 3. Y luego menos la integral de 3, donde de nuevo 3 es una constante, y por lo tanto la integral es 3x. Y luego tenemos más c. Para representar cualquier constante. Y ahora vamos a seguir adelante y simplificar. Note 9 y 12 acciones un factor común de 3. Hay 3 en 9 y 4 en 12. Tan grande f de x es igual a, aquí tenemos 4, x a la 12. Y el siguiente producto, nada simplifica, dándonos más 7, x a la séptima. Siguiente, 9 y 3 comparten un factor común de 3. Hay un 3 en 3. Y 3 en 9, dándonos menos 3x cubos. Entonces tenemos menos 3x más c. Tan grande f de x es el antiderivado general, lo que significa que si diferenciar la f grande de x, deberíamos obtener el integrand función f de x, o la función dada. Así que vamos a ver eso. Vamos a encontrar grandes f' de x para verificar nuestro trabajo. La derivada de gran f de x es igual a 4 veces el derivada de x a la 12, que es 12x al 11, más 7, veces el derivado de x a la séptima, que es 7x a la sexta, menos 3 veces el derivado de x cubo, que es 3x al cuadrado, menos 3 veces el derivado de x, que es 1, más la derivada de un constante, que es 0. Sigamos adelante y simplificemos. 4 y 12 comparten un factor común de 4. Hay 4 en 4 y 4 en 12, lo que nos da 9x al 11. 7 dividido por 7 simplifica a 1, dándonos más 4x a la sexta. Y tenemos menos 9 veces al cuadrado, menos 3. Y observe lo grande f' de x, es igual a la función original, f de x, verificando que encontramos el antiderivado general correctamente. Espero que haya encontrado esto útil.